Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y de un periodista brillante a otro, claro, lo tenemos con nosotros siempre, pero especialmente los días miércoles. Me refiero a Nacho Montes de Oca. Tal vez arrancar con la noticia que de alguna manera, yo diría, marcó ya la mañana, que es que María Corina Machado no llegará a Oslo para recibir su Nobel de la Paz y todo lo que esto conlleva en términos también incluso políticos para comprender la realidad de Venezuela y más allá de aquellos que fueron especialmente a la ceremonia y que la verán, de acuerdo a lo que se sabe, a través de una transmisión obviamente virtual. Querido Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, empezando desde muy temprano tratando de ver con las fuentes qué está pasando, porque todos creíamos que María Corina Machado iba a estar, todos los indicios apuntaban en esa dirección, presidentes que viajan, medios que informan que ella había salido y un régimen, una dictadura en Venezuela que amenazó a María Corina Machado con declararla prófuga. Y de pronto nos enteramos de esto y el comunicado del comité del premio Nobel es, si se quiere, tajante pero ambiguo, ¿no? Como corresponde con los diplomáticos, al decir que nos complace profundamente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo, pero en tiempos de virtualidad el estar tanto puede significar que va finalmente a llegar, tarde, pero que llegará, o que estará por videoconferencia. El estar en estos tiempos es, si quiere, bien polisémico como para que no tengamos ninguna definición todavía. Ujú. Más allá de esto, que es una anécdota de alguna manera, lo que marca es la dificultad enorme que vive Venezuela. Aviones rasantes estuvieron ahí dando vuelta, marcando un mensaje, me refiero a aviones norteamericanos, a lo que es la dictadura de Maduro. Y uno se pregunta, bueno, en este juego entre Trump, que recibe el premio Nobel de la Paz, pero de la FIFA, y esta realidad de necesidad de decirle a Maduro, mire, no juegue con que yo solo soy un hombre que busca la paz y a través de distintas metodologías, eh, pasan los días, las semanas, y la realidad es que Maduro continúa ahí. ¿Cuánto puede seguir resistiendo? ¿Y qué alternativas te parece se están jugando en este momento, Nacho? Hay un juego en el que han aprendido a jugar muchos y es el del tiempo con Trump. Este, este despliegue de la flota comenzó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y todavía no ha pasado más que amenazas y 14 lanchas hundidas. Desplegar una flota para hundir 14 lanchas que se podrían hundir con un dron basado en Puerto Rico, ¿sí? o con la Guardia Costera, hubiera sido mucho más barato. ¿Por qué está la flota ahí? ¿Y por qué no ataca? ¿Por qué no desembarcan? ¿Por qué no hay una acción decisiva? Entra el mismo juego de preguntas que, y ya que hablamos de María Corina Machado, si en mayo de este año se hizo la operación Guacamaya, en donde sacó a 5 personas refugiadas en la Embajada Argentina en Caracas y en un operativo simultáneo a la madre de María Corina Machado, se lo sacó y se lo llevó a Estados Unidos. ¿Por qué no se hizo con María Corina Machado? O mejor dicho, se hizo. Y esas son las preguntas porque, y respondiendo precisamente a tu pregunta de fondo, es que pasa de todo, pero no pasa nada. No está pasando nada definitorio. Y mientras tanto hay algunas señales que, al mismo tiempo que la flota se despliega, la misma ambigüedad. Se negoció que regresen los vuelos de deportados de Estados Unidos con venezolanos y que el régimen de Maduro los vuelva a recibir. Y volvió a la acción Richard Grenell, que es el delegado especial de Estados Unidos, que es el negociador frente a Maduro, mientras Rubio y Hexet, o sea, Departamento de Estado y Departamento de Guerra,
sobre el ala dura, el ala blanda o negociadora también está en acción. Entonces, este es uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento con respecto, por lo menos, a interpretar a la administración Trump. ¿Se levantarán las filas hacen medias una del cosa, ejército? hacen la otra y después hacen todo lo contrario. Sí. La pregunta es interna porque, claro, una invasión norteamericana no creo que sea hoy lo que Estados Unidos quiera. Me parece que tiene otras capacidades de intentar presionar incluso a los aliados de Venezuela, como, digamos, vamos a pensar en una analogía. Bashar al-Assad en Siria, después de toda esa tiranía, bueno, con una revuelta interna tiene que partir, seguramente incentivada también desde fuera. Y lo recibe algún amigo ahí en Moscú, usted sabe bien, y está ahí. Lugares no le faltan a Maduro y a su gente para poder ser recibidos con mucha tranquilidad. La pregunta es si en las filas medias del ejército bolivariano, porque me parece que ahí está la clave, hay fuerza para poder tener una revuelta que haga que se tengan que ir hoy. Es que para responder esa pregunta hay que explicar cómo funciona el chavismo y el cártel de los soles. No es un liderazgo vertical, sino los une la ideología. La ideología ya fracasó. Lo que los une son 8.400 millones de réditos del tráfico de drogas. En un país en donde un soldado gana entre 5 y 15 dólares por mes, ¿sí? Y con ese dinero se compran lealtades. Pero ahí viene la segunda característica del cártel de los soles, que no es una organización piramidal, son grupos que se reparten territorios de la economía y el territorio físico de Venezuela, y entonces negocian entre ellos y van estableciendo alianzas o enemistades. Y con otros grupos, por supuesto, con los grupos como el Tren de Aragua, el ELN, la FARC. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos descabezás al régimen y los otros grupos van a entrar a pelear o van a entrar en la disputa por esos 8.400 millones de dólares, con lo cual vas a tener un nuevo liderazgo o liderazgos regionales que en caso de una invasión tendrías que ir desactivando uno a uno. Y esto va en contra también de la idea de una rebelión, porque además tenés otros actores, porque estamos pensando siempre, ¿no? Maduro, Trump. Uh-huh. Hay otros actores, está la inteligencia cubana, que la introdujeron en todos los rangos altos del ejército como para controlar posibles rebeliones. Está la ayuda de Rusia, que también aporta su cuota represiva, pero además de control interno y de oídos y de la dictadura frente a Estados Unidos. Está el apoyo de China, que sigue comprando el 68% del petróleo venezolano. Y entonces, a la pregunta es cuánto puede aguantar, tanto como sus aliados se lo permitan, más estas características del cártel de los soles. Entonces, la presencia de María Corina Machado iba a romper con todo esto al mostrar un liderazgo unificado de ese 67% de la población que votó al Mundo Once. Su presencia o no en Oslo era definitoria. Y acá tenemos la noticia más triste. Lamentablemente, el que no haya llegado a tiempo va a ser usado por el régimen de Maduro para seguir ganándole tiempo a Trump y demostrarle que también él está en control y que está lejos de estar en un estado de emergencia tal como para permitir la salida de la principal opositora. Con esto lo que quiero decir es que el escenario es mucho, pero mucho más complejo y difícil de resolver que el viejo esquema de las películas de Netflix, que entran los buenos, sacan a los malos, van los títulos y son todos felices. Y cuando has dicho con mucha claridad esto, diste en un punto clave. Dijiste el cartel de los soles y el narcotráfico. ¿Por qué Estados Unidos apunta, por decirlo así, a este aspecto? Es porque hay que pegarle en el bolsillo. Si no se le pega al narcotráfico en su negocio, bueno, ahí no hay posibilidades, dijiste con tanta claridad. Sí. Ahí es donde está A ver, con 8.400 millones de dólares en Venezuela compras todas las lealtades y todas las traiciones posibles a la propia Venezuela. Y esto hay que entenderlo. Porque si no se entiende eso, no se entiende por qué la flota está ahí para el narco. Pero también, ojo, porque hay que considerar que en las necesidades de Trump hay tres y solo tres prioridades. Uno, demostrar que el hemisferio le pertenece. Lo acaban de confirmar en su nueva doctrina de seguridad.
Segundo, manejar la cuestión de los deportados, y en esto necesita la colaboración de Maduro. 1 millón de venezolanos para deportar. Y tenés, como vos dijiste, la cuestión de la droga, administrar las cuotas que llegan a Estados Unidos, que vayan a Europa, que vayan a América Latina. Y acá, y cerramos, si yo cierro con mi análisis con esto, y acá hay que introducir a otros dos actores que vos los mencionaste. Petro en Colombia y Lula en Brasil, que manejan las principales fronteras de Colombia por donde se evita el bloqueo, porque hoy no está bloqueada precisamente porque tiene aliados en Brasil y en Colombia, también tienen algo para decir en este escenario, además de México, ¿no?, que también apoya políticamente. Si no hay colaboración de la región, por más premios que se entreguen en Oslo, la dictadura va a seguir fuerte. Lo que está faltando es unidad frente a la dictadura, no solamente frente a la de Maduro, sino ante cualquier otra que surja. Y ahí está el problema fundamental que va más allá de Venezuela y que tiene que ver con toda nuestra región, porque detrás de eso viene el avance del autoritarismo, las drogas, las migraciones forzadas y un montón de fenómenos asociados como la criminalidad organizada que la viene exportando Venezuela a través del tren de Aragua. Así que, como siempre, concluimos que el problema no es solamente ni Trump ni Venezuela, sino que es un problema que es común para todos. Absolutamente claro. Nacho, con esto hoy nos quedamos porque, claro, podríamos seguir y seguir ampliando la mirada, hacer un zoom en el mundo, pero me parece que en estas horas lo importante es mirar este aspecto que es absolutamente, como dijiste, regional, no solamente con estos dos actores, hay otros actores en la región y hay una discusión que no es nueva entre aquellos que siguen teniendo nostalgia por algo que se llama la Revolución Cubana, hoy venezolana, y otros que entienden que eso es una tragedia para la región y para esos países que la sostienen. Pero no hay una definición. Hay muchos que siguen cantando junto al Che Guevara. Sí, y sabes que la disputa es entre los nostálgicos y los que creen que solamente la solución está por las armas. Si escucharan a los venezolanos se darían cuenta que el problema es cultural y político y que las armas son un medio y que que la revolución fracasó y que la mayor tragedia aparte de la dictadura es que no estamos escuchando qué es lo que dicen los propios venezolanos. Abrazo enorme como siempre. Un abrazo grande. Ignacio Montes de Oca, aquí en Radio High, lo pueden seguir también en sus redes sociales, donde esto y mucho más lo analiza con toda su agudeza e información.